Hola, buenos días. De nuevo estoy con ustedes para volver a hablar de otro vídeo y de otro tema que a mí me parece que pueden ser de interés. En este caso, he elegido, siguiendo ya la línea de los últimos vídeos, de hablar sobre series que están realizando actualmente y que me pueden parecer interesantes por lo que llevan detrás en el tema de estudio de las personalidades. Siempre me ha gustado hablar sobre estos temas, por ejemplo, mucho antes de que apareciera todo el tema de los vídeos y de todas las cuestiones. Yo siempre he estado hablando muchísimo a través de mi blog, que me parece que también es bastante interesante. He hablado sobre biografías de personas artistas o de personajes importantes que al leer sus autobiografías o las biografías realizadas por otras personas se puede comprobar muy bien, hacer un estudio de la personalidad existencial de estas personas. Entonces hay biografías maravillosas como la de Frida Kahlo, que me pareció muy interesante hablar sobre ella y sobre la contención del dolor físico y cómo podía canalizar todo ese gran dolor, ya que ella tenía un dolor físico importantísimo a consecuencia del accidente que tuvo cuando era casi una niña en un tranvía y que le quedó deteriorada la columna vertebral por varias áreas, las caderas, en fin, que tenía fue un accidente brutal y que recibió tratamientos que en aquella época eran muy agresivos y ella sufrió dolor durante toda su vida. También sufrió dolor psíquico por las consecuencias de todo ello, como por ejemplo, jamás pudo llevar a término un embarazo y tener un hijo como ella hubiese deseado. Y también este dolor psíquico en su biografía y en sus diarios se puede ver realmente ese dolor. Entonces, ella le ayudó a vivir la canalización de ese dolor a través de todas sus obras de arte, que son maravillosas y muy expansivas, y fue una mujer que a pesar de convirtió en arte ese dolor, su forma de vestir, de presentar sus obras, de transmitir el dolor en sus obras. Hay ese famoso cuadro que hay una columna vertebral como si fuera una radiografía del personaje, que es maravillosa. Y el color, de qué forma ella intentaba disfrutar del color, ya que no podía hacerlo de otra forma. Y cuando finalmente, al final de sus días, ella sabía ya que iba a morir, en su última exposición hizo llevar la cama a la inauguración de la exposición, porque quería convertir en arte aquel momento estando ella presente. O sea que fue una mujer que trató el dolor de esta forma. Yo siempre lo ponía como ejemplo de qué forma te puede ayudar el tener aficiones, arte, algo que te movilice, de cómo te puede ayudar para soportar el dolor. Esto fue una época en la que yo estuve trabajando mucho en la clínica del dolor de un hospital, de un centro importante en Barcelona, y trataba a muchos pacientes con dolores muy fuertes que hoy en día se tratan incluso con bombas de drogas para poder parar, que van bombeando para anestesiar el dolor. Y es evidente, yo ponía como ejemplo esta gran artista, para que se dieran cuenta que era importante no rendirse y buscar la motivación en cosas para poder soportar estos dolores tan fuertes. Pero hago esta introducción para hablar justamente del dolor, que en este caso es físico y psíquico, pero esta vez quería hablar de otra serie que me ha emocionado muchísimo, que es la serie Balenciaga, que la están dando en el canal Disney. Y bueno, me ha parecido maravillosa esta serie, primero porque lo que implica el conocimiento pues, de la obra de este gran artista que fue Balenciaga, Cristóbal Balenciaga, porque es un artista, sus trajes, de qué forma cosían. Él venía de una familia absolutamente desfavorecida económicamente e intelectualmente, pero él fue capaz, con su sensibilidad, desde muy pequeño ya empezar a trabajar en la costura. Tenía unas manos maravillosas en las cuales yo creo que lo trabajaba como si fuera arquitectura.
realmente hacía unos trajes maravillosos y con unos volúmenes increíbles. Esto en el museo que hoy en día existe en su población es importante verlo porque realmente todavía sorprenden sus trajes, como el traje de la boda de la reina Fabiola, que fue un traje maravilloso también, de qué forma estaba estructurado y cosido, ¿no? Entonces, una maravilla. Pero os quiero hablar de la personalidad de Balenciaga, que es justamente todo lo contrario de lo expansivo que podía hacer Frida Kahlo. Cristóbal Balenciaga era una personalidad hacia adentro. Él intentaba no demostrar, porque además él vivió en una época que era una época de la represión en España, en los años 30, por eso él se fue a París para poder ejercer su profesión más libremente y también poder vivir de una forma más libre su homosexualidad. Entonces él la vivía de una forma muy íntima, porque él no quería que en aquel momento, porque además en España y supongo que también en otros países, el poder verbalizar libremente tu sexualidad podía comportar pues presidio. Y entonces incluso en esta serie se puede ver muy bien como él en algún viaje a España lo intentan humillar claramente en la frontera cuando intentaba volver a Francia. Él iba en coche, le paran en la frontera, lo hacen desnudar, le humillan, porque ellos y le incitan a que diga que él es homosexual. Pero él tiene que decir que no lo es, porque en aquel momento es que esto implicaba prisión, ¿no? Y bueno, es interesante ver de qué forma él contenía el dolor, la rabia, todo, la no expresión de todas estas cuestiones y de todas las humillaciones que vivía. El actor, que Alberto San Juan, hace un papel increíble de cómo una persona contiene esas emociones. Hay un momento que yo recomiendo muchísimo, o sea, la serie que es interesante porque ves además la época en cómo se vivía en París, cómo la moda y las rivalidades entre Chanel, entre Christian Dior y Balenciaga, pero todos admiraban esa gran arquitectura del coser que tenía Balenciaga. Y yo creo que le expresaba ahí ese control. Por eso todo era arquitectónico, perfecto, no podía soportar que un punto pasara de otro. Era un gran exigente en el trabajo, pero yo creo que todo era debido a esa gran contención, no podía expandir, no podía ser libre de sí mismo. Y hay un momento culminante, que es el que os quería comentar hace un momento, en el que el actor, creo que se llamaba Thomas Kourman, que es de origen belga, un actor que hace de amigo, consejero de Balenciaga y pareja de Balenciaga, pero que evidentemente era interno entre ellos, jamás exponían esto públicamente. En un viaje a España, este actor, bueno, este personaje, muere de forma fulminante por un derrame cerebral en España. Entonces, Balenciaga, o Alberto San Juan, el actor, tiene que ir a ver a su pareja, a su amante, a su gran amigo, comprobar que es él, ya que este hombre no tenía familia en España, la tenía en Francia, y alguien tenía que decir si es él y si está muerto para hacer sus traslados y tal, ¿no? Pero cuando llegan al tanatorio, dice, ¿usted es familiar? Dice, no, soy un amigo. Y al final lo dejan entrar para verlo y que confirme la identidad de esta persona, ¿no? Y cuando entra y le baja la sábana, es un momento crucial de ver, como os estoy comentando, ese dolor controlado, porque él no podía expandirlo en aquel momento, porque también lo estaban escuchando desde fuera, él no podía decir el gran dolor que sentía, porque fueras homosexual o no, a un hombre tampoco se le permitía demostrar las emociones de una forma contundente, ¿no? Y mucho menos él, que estaba viendo el cadáver de su pareja, que era más joven que él, y murió, ya digo, por este derrame cerebral. Le vio morir allí y había perdido su pareja, su compañero, su amante,
su gran amigo y también el hombre que le ayudaba en su trabajo a nivel creativo. De la forma que expresa Alberto San Juan el dolor, a mí me parece, volviendo ya a las expresiones de dolor, cómo él contiene el llanto para que no se le escuche y él se traga el dolor. Y yo creo que el actor hace un trabajo exquisito en demostrar la contención, algo dificilísimo. Una contención que sabes y transmite que el dolor es tan fuerte que casi se ahoga de no poderlo expulsar. Y bueno, yo quería hacer este vídeo porque creo que es interesante verlo para darse cuenta que hoy en día, afortunadamente, podemos expresar al menos el dolor, podemos expresar cosas que sentimos y este hecho tan duro no habría existido en este momento, lo podía haber expresado de una forma natural. Y vemos el daño que le hace no hacerlo, ya que a partir de entonces él se vuelve todavía más contenido y más exigente con toda su obra, con lo cual él lo canaliza en un trastorno obsesivo de perfeccionismo, todavía más restringido, con lo cual su trabajo acaba siendo mucho más maravilloso de lo que era, a costa de reprimir estas emociones tan fuerte. O sea, lo canalizó también con su arte, pero sin expandirse él, ya que tuvo que contenerlo y no exponerlo al público. Entonces me parece muy interesante, me gustaría que vierais esta serie y me comentarais en este vídeo, en los comentarios, qué opináis de este papel que hace Alberto San Juan, de la personalidad de Balenciaga. ¿Qué opináis del control de las emociones? Seguro que conocéis mucha gente que todavía contienen esas emociones. Que veáis lo que provoca el contener las emociones, que es a veces un trastorno importante por TOC. Y yo creo que es importantísimo que lo analicemos a fondo. Agradeceré los comentarios. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.